Es un gusto poder compartir aquí con ustedes. Ahora, teniendo el privilegio de compartir la palabra del Señor, este mensaje que Él ha hablado a la audiencia original en ese momento, en el capítulo de Juan 20, como lo veremos en unos segundos, y ver de qué forma eso impacta nuestras vidas también, como en este camino que hemos estado recorriendo a través de este libro, de esta exposición tan hermosa de su evangelio, de su historia, de sus señales, y cómo impactan nuestra vida hoy día y cómo son algo que en realidad tiene un poder totalmente asombroso y que fue aplicado a ser creyente. Podemos ver y podremos también ser afirmados en la fe, lo cual es el propósito de este libro y que se cumple también para nosotros, para la audiencia del día de hoy. Así que, mis hermanos, yo quiero que oremos y pongamos este tiempo en manos del Señor mientras ustedes van buscando el capítulo 20 del libro de Juan, por favor. Oremos juntos, mis hermanos. Señor Jesús, te damos gracias por este regalo, Señor, que nos das hoy de estar aquí en tu iglesia, estar reunidos hoy, Señor, como congregación para escuchar tu palabra, para adorar juntos, Señor, para creer en ti, Señor. Es un acto milagroso, así como el que se narró en este libro de la Biblia, en este capítulo, Señor. Hoy yo te pido que ese mensaje impacte nuestras vidas, que nos desarme delante de ti, que ponga nuestros corazones y nuestra mente en tu presencia, Señor, delante de tu persona, y podamos escuchar ese llamado que tú nos estás haciendo, Señor. Así que, por favor, tócanos, por favor, ayúdanos a ser transformados y principalmente a escuchar y ver lo que dice tu palabra, Señor, a través de este texto. Te damos muchas gracias, quedamos en tus manos y pedimos que seas tú quien hable, Señor, a través de este servidor, a través de un simple mensajero, Señor, que comparte las maravillas de tu palabra y de tu obra que impacta hoy nuestras vidas, Señor. Estamos en tus manos. Amén. Mis hermanos, entonces vamos juntos a leer el texto del día de hoy, por favor, y en el libro de Juan, en el capítulo 20, vamos por el versículo 11 al 18, el día de hoy. Entonces quiero que juntos leamos la palabra de Dios, y dice Juan, capítulo 20, versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron. «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto», contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. «Mujer, ¿por qué lloras?», le dijo Jesús. «¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: «Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo me lo llevaré». Y le dice Jesús: «María», le dijo Jesús. Y ella, volviéndose, le dijo en hebreo: «Raboní», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «Suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo al Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes». María Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor», y que Él le había dicho estas cosas. Vemos cómo este pasaje narra ese momento, esos primeros minutos, y principalmente ese primer encuentro con una persona y con Jesús después de haber resucitado. Como es algo tan asombroso, y dentro de lo que hemos narrado desde este púlpito,
través de nuestro pastor hemos visto esa historia que ha sido contada desde las señales de Jesús, desde que Él llamó a sus discípulos, cómo llega un momento en el cual se empieza a cumplir este propósito por el cual Él llegó. Así que yo quiero que en ese sentido, juntos, me acompañen a un viaje resumido de lo que el Señor ha narrado a través de este texto y principalmente poder ponernos en ese lugar de las personas que estuvieron caminando ahí junto con el Señor Jesús. Podamos pedirle al Señor que nuestra mente, nuestro corazón esté enfocado en lo que se estaba viviendo en ese momento, en la audiencia original o la audiencia que vivió estos hechos. Y así que el Señor nos permita comprender en su misericordia y amor por qué Él permitió que pasaran las cosas de esta forma, por qué Él usó a su siervo Juan para que años después escribiera este evangelio para la primera iglesia y por qué hoy nos permite leerlo hoy y ver cómo Él nos transforma. Así que veamos cómo en los últimos capítulos del evangelio de Juan hemos visto un panorama de aparente derrota, cómo el Señor Jesús fue arrestado, cómo hubo preguntas de parte de aquellos que lo amaban, de aquellos que lo seguían, hubo tristeza, frustración. Ellos caminaron junto a Él, tenían al Mesías prometido junto a Él. Y ellos tenían su seguridad, ya nada de lo que había alrededor importaba. En su entorno político, social, cultural, económico, había una tensión. En ese momento había una tensión tanto religiosa como política, como obviamente consecuencia del pecado, consecuencia de una humanidad alejada del Señor. Y en medio de esa tensión podemos ver que habían unos que estaban aferrados a una creencia religiosa, pero que predominaba como desde una religiosidad, que como tal para ellos era una seguridad, de que se diferenciaban de aquellos que tal vez no seguían esta religión, pero en realidad ellos no estaban amando a las otras personas. Así que podían tener una seguridad de cumplir ciertas tradiciones, cumplir mandatos del Señor, pero no le conocían, no estaban amando a sus hermanos. Habían otros que tenían una posición económica privilegiada, podían también tener una comunidad, una comunión o una alianza con los romanos. Era otro grupo de personas, otro grupo de creyentes que ellos desde su entorno pues tenían esa alianza y lo que hacían pues también era lucrarse en parte del templo o de esa de ser como esos apoyadores también de ese imperio romano. Y habían otros que como tal vez hacían parte de ese grupo, no necesariamente todos. Ellos eran ese instrumento para cobrar los impuestos al pueblo del Señor. Y en medio de todo este panorama pues habían unos que estaban siendo mucho más afectados por esto. Eran los campesinos, eran otras personas, eran creyentes tal vez no tan privilegiados, pero que estaban siendo subyugados por esta opresión económica, por estos altos impuestos. Y entonces ellos no veían esto como algo para avanzar o como una bendición o como un privilegio, sino que ellos querían poder salir de esto, poder escapar, poder ser librados de esto, poder ver la llegada de un Salvador que pudiera hacer respuesta a estas necesidades. Y desde ahí podemos ver grupos que eran totalmente rebeldes y ya no solo asumían esta carga impositiva, sino que ellos tomaban las armas y ellos querían pues librarse por la propia fuerza de esta opresión del Imperio Romano. En medio de todo esto, pues algunos de ellos, de estos grupos también, pues fue donde el Señor sacó a sus discípulos. Vemos como hubo cobrador de impuestos, un celote que era de los revolucionarios, personas de diferentes tipos de estas clases sociales o grupos. Pero en medio de todo, Él pudo juntar a un solo pueblo. ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué este contexto? Porque ellos caminaron con Él y estaban viendo cómo tal vez esto era una salida, cómo por fin estaban caminando junto con el Mesías, estaban viendo que se estaba cumpliendo esta promesa, estaban viendo señales manifestadas y todo esto con el propósito de que creyeran en Él. Esto se estaba cumpliendo. Algunos de ellos eran pescadores y una persona que era pescador o que tenía un oficio diferente,
por lo general era alguien que no había sido enseñado o guiado por un maestro bíblico, por un rabí como tal, y se dedicaban a otro tipo de labores diferentes a estudiar la Biblia constantemente. Y ellos ser llamados por el Señor, poder decir maestro, poder seguirlos, muchos de ellos estaban por fin teniendo una posición importante, por fin estaban escuchando y muchas cosas cumplidas en Jesús, muchos motivos para alegrarse. Entonces esto podemos verlo también algo ejemplificado en diferentes películas, cómo llega un héroe, cómo empieza a derrotar a las personas malvadas, a los enemigos, y la gente empieza a tener su confianza en él. Pero a veces llega un punto en el que aparentemente el héroe muere, el héroe perdió. O tal vez en nuestras propias vidas hemos visto eso, como hemos puesto nuestra esperanza en algo, pero al final esto no era lo que necesitábamos, no era nuestra salvación. Y por eso yo quiero que vayamos nuevamente a la palabra del Señor, a este texto, y veamos cómo podemos dividirlo en 3 partes que nos van a dirigir en este espacio, y cómo vemos algo que se repite en esta primera parte, y es el llanto por el cuerpo de Jesús y su cuidado frente al gran milagro. Esto podremos verlo en los versículos del 11 al 15. Luego hablaremos también de cómo después de ese llamado, el Señor dice, o el Señor llama por tu nombre. El Señor te llama por tu nombre y te recuerda, reconoce a tu maestro, en el versículo 16. Y por último, veremos cómo somos enviados a anunciar que subirá al Padre de Él y de ellos. Cómo hemos sido enviados a compartir esta buena noticia. Así que en este primer punto, con esta introducción, podremos ver qué es lo que está pasando. Podremos ver cómo ese maestro a quien seguían había sido capturado. Entonces lo primero que hicieron sus discípulos fue huir, fue escapar de ese lugar. Tuvieron temor, los soldados los superaban en número y dejaron al Señor en ese lugar. Fue capturado y horas después fue crucificado. Fue colgado en ese madero, fue maltratado, fue humillado, agonizó y murió. ¿Qué podrían pensar unas personas que estaban viendo su esperanza en alguien que estaba cumpliendo estos milagros, pudiendo suplir o satisfacer eso que ellos esperaban? No quiere decir que el Señor no hubiera hablado lo que Él iba a hacer. No quiere decir que eso fuera algo confuso. Pero en realidad podemos ver cómo la mente, aunque está viendo un gran milagro, está buscando conectar algo que supla lo que nosotros queremos recibir. Pero no en realidad lo que el Señor vino a dar. Así que, ¿por qué para María lo más lógico al no encontrar a Jesús en el sepulcro fue que alguien se había llevado el cuerpo y no que había resucitado? Vemos como dice en el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y le pregunta a uno de ellos, mujer, ¿por qué lloras? Y le preguntaron, porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto, contestó ella. Y vemos que él caminó junto a ellos, y vemos que lo primero que ella va a buscar junto con otras hermanas era ese cuerpo de Jesús. ¿Por qué estaba buscando el cuerpo de Jesús? Parece que el Señor nunca hubiera anunciado que iba a resucitar. Pero vemos en Mateo 16, 21 que Él lo hizo, y lo hizo en repetidas ocasiones. Dice Mateo 16, versículo 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Dice Jesús, comenzó a declarar a sus discípulos, comenzó a hacerlo. Está narrado aquí en este momento, pero quiere decir que era algo que Él enseñaba, que Él debía presentarse en ese lugar, ser muerto, y que Él resucitaría al tercer día. Y entonces esto nos muestra la condición que tenemos, nos muestra una condición que se distrae en
poder satisfacer lo que necesita, pero en realidad no confiamos en esas promesas que el Señor ha hecho muchas veces. Como las cosas espirituales se disciernen también espiritualmente. Cómo necesitamos una intervención divina para poder comprender este llamado que el Señor ha hecho. Así que yo quiero que en este momento podamos pensar en qué momentos hemos olvidado promesas que el Señor ha hecho, en qué momentos hemos olvidado su palabra, o justamente olvidar cuál fue el mensaje de hace 15 días. Porque es fácil para nosotros olvidar ese tipo de cosas que deberían afirmarnos en una fe en el Señor, y poder compararlo en este momento con otras cosas que son más fáciles para recordar para nosotros. Vemos cómo fácilmente podemos recordar cuando una persona nos ha herido, cuando una persona nos ha lastimado y tenemos algo contra ella, o justamente pueda que nunca lo volvamos a ver, pero se queda muchas veces grabado en la mente y en el corazón. Otras veces tenemos temor de tomar una decisión o empezar algo nuevo por haber fracasado en otras ocasiones. Muchas veces eso puede pasar en el ámbito laboral, tal vez en algún emprendimiento, tal vez en un hogar, en una decisión importante, en adquirir algo. Muchas veces tenemos en nuestra mente como ese recuento de fallos, ese recuento de las ocasiones en las que hemos tratado de hacer algo pero no ha salido bien. Incluso tener una conversación difícil con alguien. Recordamos fácilmente las veces en las que no ha salido como esperábamos. Asimismo, la tristeza por la pérdida de algo o de alguien que amamos. Por ejemplo, una persona cercana a nosotros, siempre que la encontramos, una vecina, nos dice: no, yo la verdad espero que podamos salir adelante, pero un dinerito que teníamos de algo que invertimos para la compra de una casa, pues lo perdimos, nos robaron. Y lo dice, se vuelve como una narrativa constante de la persona. ¿Cómo podemos recordar y guardar algo en el corazón y en la mente como una pérdida? Podemos pensar en algo que hayamos perdido, que ya no tengamos y que está en nuestra mente. Estos recuerdos en muchas ocasiones impactan nuestra forma de vivir. Y no se trata de olvidar nuestra historia, no se trata de pensar que eso nunca pasó, sino de no aferrarnos, sino de saber dónde está nuestra seguridad. Y eso es lo que vemos en este texto. Pero ¿por qué nosotros pensamos que María, al ir a este lugar y al buscar el cuerpo de Jesús, pues tal vez no estaba buscando para honrarlo, para poder verlo una vez más antes de que resucitara? ¿Por qué estamos como afirmando de que ella lo fue a buscar segura de que él no resucitaría, o olvidando que él dijo que iba a resucitar? Y es que resulta que podemos verlo en un texto paralelo en el cual habla de este momento de ella prepararse para ir a ungir el cuerpo del Señor, o incluso al empezar este capítulo 20, en el primer versículo, dice Juan 21: al primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Desde ese momento, desde ya no ver el cuerpo, lo primero que pensó es: se lo han llevado. ¿Qué pasó con el cuerpo de nuestro Señor? Y dice en Marcos 16 del 1 al 4, en el momento en el que ella se está preparando para ir a este lugar, porque ella llegó primero a este lugar. Ella, junto con la madre de Jesús, junto con Juan, el discípulo amado, como él mismo lo dice en este libro, y otras mujeres, estuvieron presenciando ese momento en el que el Señor fue crucificado y murió. Los demás discípulos habían huido. Ellos estuvieron ahí. Hay algo especial ahí, pero aún así no quiere decir que ellos estuvieran confiando en todas las promesas o en todo lo que el Señor había dicho. Marcos 16 del 1 al 4 dice: pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro
cuando el sol ya había salido, y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y de aquí quiero que analicemos la parte en la que dice que compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Por qué especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús? Y resulta que esta acción, esta preparación, pues además de cumplir también una profecía, decir que él iba a ser ungido, pues él fue ungido desde su ministerio, él fue ungido incluso por María, pero aún en este momento la forma de hacerlo con un cadáver era un acto de homenaje y de reverencia, era algo para honrar la memoria de esa persona. Y eso nos recuerda también el sermón pasado, como hablábamos de que se honraba al Señor Jesús en su sepultura, como sepultar al Señor honrosamente, pero ignoramos que había resucitado. En estos versículos sigue este hilo del tema. Pero las especias no solo cumplían este fin de honrar, sino que las especias eran también para cubrir los olores, para controlar esa descomposición del cuerpo y tal vez enmascarar ese proceso natural de descomposición. Entonces, aunque María Magdalena y sus acompañantes querían ungir el cuerpo de Jesús en un acto de amor y reverencia, no planeaban prepararlo para que resucitara. Ellos querían ungir un cadáver que se iba a quedar ahí. Pero el Señor había anunciado que resucitaría al tercer día. Así que esto nos recuerda esa condición humana, esa distracción que podemos tener, y podemos aplicarlo a cada uno de ver cómo estamos creyendo. Incluso a veces decimos que creemos en el Señor. Podemos nosotros afirmar o aún llorar por el Señor, hacer oraciones en las cuales nos derramamos delante de Él: Señor, por favor ayúdanos, Señor, queremos ver cómo tú respondes ante esta situación. Pero vemos que María estaba llorando, María estaba haciendo algo noble, pero María no estaba comprendiendo la promesa del Señor de que resucitaría. Así que podemos decir que creemos en el Señor, pero tal vez no creer que Él ha resucitado. Y ese llanto, esas lágrimas, no siempre son acorde a ese conocimiento o a ese gozo de que el Señor nos ha llamado, porque Él en este texto en diferentes ocasiones pregunta: ¿por qué lloras? Los ángeles le preguntan a ella en el versículo 13: mujer, ¿por qué lloras? Ella le dice: porque se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto. Esa era su preocupación más grande. Y al decir esto se volvió a Jesús, que estaba allí, pero ella no sabía que era Jesús. Y el Señor Jesús le pregunta: ¿por qué lloras? Él estaba ahí resucitado y ella lo ve, pero no reconoce a Jesús, no reconoce al cual ella decía que amaba. Y Jesús le dijo: ¿a quién buscas? Y ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Entonces podemos estar frente a nuestro Señor, podemos estar frente a un gran milagro, podemos estar frente a todo lo que el Señor nos permite tener con esta gracia y con esta misericordia de Él, pero aún buscar lo que no debemos buscar. ¿Por qué? Podemos ver que lo más lógico para ella fue que alguien se lo hubiera llevado. Asimismo podemos preguntar por qué lo más lógico para nosotros es que no estamos recibiendo algo que anhelamos, pero aún ignorando que el Señor ha hecho un milagro mucho más grande. Para terminar con este punto, podemos recordar esta pregunta: ¿por qué lloras? Y lo que yo quiero que recordemos de principio a fin en este mensaje es que nosotros no creemos en Jesús resucitado. Nosotros debemos creer en Jesús resucitado y no llorar más, sino recordar que Él está vivo. Así que en medio de las situaciones difíciles, Hebreos 2:1 nos recuerda algo muy importante sobre esta condición. Y dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
porque es importante nosotros poder estar constantemente en la palabra del Señor, poder estar constantemente pensando en ese llamado que Él ha hecho, pensando en las promesas, pensando en esa comisión también que Él ha dejado. Y vemos aquí cómo conecta este pasaje, cómo conectan estos hechos narrados, esto que sucedió en este momento de la historia cuando Jesús caminó como hombre sobre la tierra. Conectan también con el momento en el cual fue escrito, finalizando el primer siglo, escrito por Juan y fue enviado a los creyentes. Este evangelio fue leído por ellos después de que Jesús murió y resucitó, y esta iglesia primitiva estaba compartiendo este mensaje, estaba compartiendo el evangelio, estaban creyendo en el Señor Jesús. Y aquí se narran las señales, y como dice más adelante, el propósito de este libro es escribir las señales, y muchas más de estas que han sido escritas. Dice en el versículo 30 de este mismo capítulo 20, dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Este evangelio, que es narrado en diferentes libros, fue escrito con un propósito en especial, y narra la misma historia, pero enfocándose en el propósito de que podamos creer en esas señales. Y así Él quería cumplir este propósito, el Señor quería cumplir este propósito para esta primera audiencia, para esta iglesia, de que ellos, aunque esperaban un Salvador, un Mesías, alguien que los liberara, esa paga que Él vino a hacer, esa derrota que Él vino a establecer contra un imperio, no era el imperio romano, era el poder de la muerte sobre la humanidad. Así que muchas veces, como esa primera audiencia o esos cristianos que estaban compartiendo la palabra de Dios, pues ellos seguían siendo perseguidos. Ellos estaban viendo cómo el templo fue destruido, cómo estaban matando, estaban persiguiendo a los creyentes del Señor Jesús, cómo eran rechazados, cómo eran expulsados de sus familias, cómo perdían todo lo que tenían aparentemente. Pero ellos necesitaban saber, ellos necesitaban recordar, así como María, así como los discípulos olvidaron lo que el Señor le había anunciado desde el Antiguo Testamento, que iba a cumplir, anunció caminando con ellos. Asimismo, para esa primera iglesia, el Señor recuerda y recuerda una vez más por qué ha venido. Recuerda una vez más que Él ha venido y que Él ha vencido. Y eso nos lleva al segundo punto, que somos llamados por nuestro nombre para reconocer al Maestro. En el versículo 16 podremos verlo. Dicen las palabras de Jesús: María, le dijo Jesús. Y ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Vemos cómo ella lo vio, cómo ella habló con él, pero no lo había reconocido. Y en este momento en el que él la llama por su nombre, María, ella lo reconoce y le dice Raboní. Raboní es diferente a rabí, viene derivado de la palabra rabí, que es maestro, y Raboní es maestro de maestros, es como el sumo maestro. Y solo está escrita en dos partes de la Biblia, que justamente fue cuando el Señor le dio la vista a un ciego y él dijo Raboní. Era lo primero que él veía, y este milagro tan grande que él hizo delante de él, Raboní, maestro de maestros. Aunque esto no está escrito, tal vez hubo muchos maestros que él escuchaba, pero este fue el único que hizo un milagro que fue no solo para su vista, sino también para el perdón de pecados. Dice ella Raboní, y es como una exclamación totalmente espontánea, es como una muestra también de gozo, de agradecimiento, de alegría. Después de ella estar llorando, después de ella estar triste buscando un cuerpo, estar con la mente nublada, que podía ver dos ángeles que estaban ahí sentados. Cuando vio el sepulcro y ella no vio el cuerpo, su mente solo estaba pensando en el cuerpo de Jesús. Vio dos ángeles en forma de hombre igualmente, pero eran ángeles. ¿Y dónde está? ¿Dónde se lo han llevado? Ellos, ¿por qué lloras? Y luego ve al Señor Jesús
y lo confunde con el jardinero del huerto. No lo reconoce. Dice, si tú te lo has llevado, dime, ¿dónde está? Pero cuando él le dice, María, ella lo reconoce y le dice, Raboni. A través de este único versículo, de este punto que es el versículo 16, podemos ver también la importancia de ese llamado por su nombre. Y también esto muestra la unión que tenemos con el Señor al él llamarnos por su nombre, y esto hacer que nosotros respondamos maestro y seguirle. No porque nosotros quisiéramos seguirle, no porque nosotros estuviéramos buscándole. Ella no estaba buscando al Jesús resucitado, nosotros no estábamos buscando al Señor. Como dice en Romanos 3, no hay quien entienda, no hay quien busque al Señor, no hay uno bueno delante de Él. Nosotros no buscamos al Señor, no comprendemos este mensaje, no comprendemos su palabra, pero lo único que cambia nuestra mente, lo único que cambia nuestra mirada y abre nuestros ojos de esto que nos tiene nublados, es ese llamado de Él por nuestro nombre. Y ella atendió. Esto podemos verlo también en el mismo libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 21, como en palabras del Señor dice, Jesús le respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Juan 10, versículo 26 ahora. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos unos. Ahí es como vemos el cumplimiento de esta palabra, lo que cambia este panorama de llanto, de desconsuelo, de no ver, y cómo somos conocidos por el Señor, cómo somos llamados por el Señor, y cómo Él permite que le conozcamos a Él, porque es Él quien nos ha llamado a nosotros, porque es Él quien nos conoce y nos permite seguirle. Así que de esta forma vemos cómo esto nos lleva a ver que el Señor resucitado es nuestro Maestro, como esto nos lleva a ver que no creemos solo que el Señor Jesús caminó por aquí por la tierra, así como ellos podían seguir a alguien como su Maestro, puedan seguir al Señor buscando una esperanza o viendo cómo Él respondía a algunas de esas necesidades, pero al ver que fue capturado, al ver que ya las cosas no estaban pasando como ellos esperaban, huyeron y rápidamente olvidaron lo que Él les había dicho, lo que Él les había hablado en persona. En otro texto, en el camino de Emaús, que se hablará más adelante, vemos cómo Él se apareció a sus discípulos también y caminó junto con ellos después de esta huida, después de esta resurrección del Señor. Y ellos no lo reconocían, ellos iban tristes camino a Emaús, y el Señor se encontró con ellos y caminó junto a ellos. Y Él les decía, ¿por qué están tristes? Y ellos, ¿tú no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? ¿Dónde estabas? Jesús ha muerto. Y estaban hablando ahí también con el Señor Jesús. Vemos cómo el Señor puede estar al frente de nosotros, pero no lo vemos. Así que ¿dónde puede estar nuestra esperanza? ¿Dónde puede estar nuestra confianza? Yo quiero que veamos cómo en Isaías 25 el Señor ha prometido esto y cómo lo ha cumplido también. Isaías 25, versículos del 8 al 9 dice: Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá: Este es nuestro Dios, en quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Vemos cómo el Señor prometió que había un día en el que se diría que este es en aquel quien hemos esperado, el que ha dicho que nos salvaría. Este es el Señor y debemos regocijarnos en esa salvación. Y cómo esto enjuga toda lágrima de nuestros rostros. Cómo el Señor y este llamado nos lleva a alegrarnos y a confiar
en que lo que nos preocupa en este día tal vez o seguramente no es algo que el Señor no tenga en el control, o no es algo que sea más grande que el Señor. Y podemos ver cómo este pasaje nos muestra las intenciones de estas búsquedas que nublan nuestra mente, y cómo el milagro que anhelamos muchas veces opaca el milagro más grande que está al frente. Cómo anhelamos conseguir un trabajo para tener una seguridad, para proveer en un hogar, para hacer algo noble, para hacer algo que el Señor incluso ha mandado. Él dice: el que no trabaja, que no coma, dice la palabra del Señor. Entonces muchas veces podemos tomar esta palabra como algo que aparentemente podría argumentar o dar tranquilidad de nosotros no tener un descanso hasta no tener un trabajo, o de aún estar trabajando pero no descansar hasta poder ganar más. ¿Cómo podemos esperar ser sanados? Como el Señor ha dicho o ha hecho estas sanidades aquí, como muchas de las señales que vemos en este libro, pero anhelamos que la respuesta, que el milagro más grande sea esa sanidad, o encontrar y preservar el amor de la vida. Como si el Señor ha querido que podamos estar con alguien, como el Señor nos trajo a este mundo y también ha instituido el matrimonio, como Él dice que a través de el matrimonio pues nosotros podemos reflejar esa relación entre Cristo y la iglesia. Como cada una de estas promesas, como cada uno de estas muestras del diseño del Señor, pues es algo que nosotros argumentamos como una noble razón para seguir esto, como una noble razón para buscar esto incansablemente, y como esto es importante, pero no es el milagro más grande que el Señor vino a hacer y vino a cumplir aquí en la tierra. Como esto es resultado y cómo el Señor puede llevarnos a vivir como Él quiere, pero cómo no es el milagro más grande que está frente a nuestros ojos. Y por eso el mismo Juan lo llama señales, lo llama como señales. Todos estos sucesos, estas transformaciones, levantar a un paralítico, hacer ver a un ciego de nacimiento, son señales de ese gran milagro que se cumpliría en la cruz y en la resurrección del Señor Jesús. ¿Cómo podemos también ver que atender a este llamado del Señor Jesús nos lleva a vivir en un deleite en Él? Y lo que nos va a mostrar la forma en la que esto tiene sentido es esta última parte, cómo Él nos envía a anunciar que el Padre y Él son unos y que Él es el Padre de todos aquellos que crean en Él. En el versículos 17 y 18 dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Vemos cómo el Señor en estas primeras palabras que le dice después de que la llamó y después de que ella lo reconoció, fue: suéltame porque todavía no he subido al Padre. Vemos cómo ella se estaba aferrando a ese cuerpo terrenal, a eso que el Señor había venido a hacer al caminar aquí por la tierra, a eso en lo cual ellos estaban aferrándose y deleitándose, como lo veíamos en esa narrativa del comienzo de esta historia, como ellos veían que ya habían salido de un lugar, como ya no estaban siendo odiados por su pueblo por cobrar impuestos, como ya tenían una posición, como ya tenían un maestro, como ya no tenían que ser rebeldes en contra de este imperio, sino que veía a alguien que les decía que nuestra lucha no es contra carne, que nuestra lucha no se va a vencer con espada, sino que en realidad ellos podían confiar en el Señor que estaba caminando con ellos, pero se estaban aferrando a eso, se estaban aferrando a ese paso de Él aquí en la tierra, pero es que Él no vino para quedarse aquí, para morir de vejez, sino que Él vino para cumplir este propósito que en realidad iba a ser la libertad para ellos, que en realidad iba a ser la vida para ellos, que en realidad iba a ser la paga del pecado para todo aquel que crea en Él, y que en realidad iba a ser ese camino al Padre
y el poder ser injertados en esa familia. Por eso le dice, todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Estas palabras son tan importantes porque Él no está diciendo solo subo a mi Padre y subo a mi Dios, sino que Él está diciendo, ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y Padre de ustedes. Él les está diciendo que ellos son parte de esa familia. Él les está diciendo que ese Hijo unigénito que es Él, ese único Hijo engendrado por el Padre, ahora a través de esa obra que Él hizo en la cruz y de esa resurrección, han adoptado para esta familia eterna a todo aquel que crea en Él. Y ellos estaban huyendo, ellos estaban asustados, ellos estaban tristes, pero vemos cómo ese cumplimiento de esa promesa no se basa en lo que nosotros hagamos, no se basa en qué tanto nosotros hayamos buscado al Señor para que Él nos haya llamado, sino que nos muestra cómo, a pesar de nuestra mente confundida y distorsionada, el Señor nos llama. El Señor ha llamado y el Señor ha dejado una palabra para recordarnos constantemente que Él y el Padre son unos y que a través de la fe en Él nosotros somos parte de esa familia y somos adoptados. ¿Esto cómo puede ser ahora más grande que haber caminado con el Señor Jesús, con el Hijo de Dios, y poder ver todos estos milagros y poder tener fe en Él? Pero resulta que ese milagro tan grande y ese amor con el cual Él nos amó, no solo nos lleva a creer en Él, lo cual es grande, sino que nos llama a ser parte de la familia. Cómo nos da una posición aún de más amor delante de Él, incluso que los mismos ángeles. Cómo nos muestra que esta misericordia para aquellos que le han dado la espalda a Él ha sido restaurada y ha sido restablecida esa relación a través de esa vida, muerte y resurrección del Señor aquí en la tierra. Eso nos muestra que nos ha adoptado y que nos ha hecho uno con Él, y que la garantía del cumplimiento de esa promesa se da por Él mismo y no por nosotros. Como después de esto María Magdalena dice, o fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y que Él le había hecho estas cosas. El Señor se le apareció primeramente a ella. Dentro de su plan, dentro de su soberanía, fue así. Y ella fue y le compartió esto a los demás discípulos. Para quienes podrían decir, o tal vez hemos escuchado, que la Biblia fue un libro escrito por personas, fue mandada a escribir por alguien, para controlar al pueblo, para subyugar a las personas, para tener un gobierno de las personas, que es el opio del pueblo, la fe. En realidad podemos ver cómo todo lo que está alrededor, como el hecho de que haya sucedido en un pueblo tan pequeño, como el hecho de que el Señor se le haya aparecido aquí en este momento como primera persona después de haber resucitado a una mujer y enviarla a ella a compartirle a los discípulos, pues muestra que el Señor, el plan que tiene y lo que Él está haciendo no es conforme al gobierno y a la cultura de este mundo. Como tal vez para ese momento de la historia, algo que viniera de parte de una mujer, pues tal vez no hubiera sido escuchado o recibido como algo seguro o como algo de valor. El Señor la envió a ella primeramente a compartirle a ellos. Como el Señor muestra su amor para aquellos a quienes Él ama. Como luego Él afirmó este plan de afirmar su iglesia, apareciéndose también a los demás discípulos y mostrándoles en medio de su incredulidad cómo sus brazos traspasados eran algo que ellos podían tocar en este momento. Pero cómo Él garantiza ese cumplimiento de esa misión que Él vino a hacer. Así que yo quiero que nosotros podamos recordar que debemos atender este llamado de Jesús y vivir en el deleite de ser coherederos con Él, de ser hijos del mismo Padre por adopción, de saber que Él está en nosotros y que Él estar en nosotros nos permite vivir con libertad y seguridad de que nuestro Padre se encarga de nuestro cuidado y que podemos adorarle por encima de nuestras circunstancias, mientras somos diligentes en nuestro trabajo o búsqueda de Él,
mientras cuidamos nuestra salud o le pedimos al Señor fuerzas para soportar la enfermedad y confiar que nuestra vida está en sus manos hasta el final, mientras tomamos decisiones por el gobernante con conciencia y habiendo orado, pero sabiendo que el único salvador es Él y no un presidente. Vemos cómo lo que ellos esperaban en ese momento, ser liberados de un poder político, pues no era la salvación que ellos necesitaban. Cómo estas lágrimas que brotaban por el rostro de María en ese momento nos llevan a nosotros a pensar en qué momento lágrimas han brotado de nuestro rostro, y no solo de manera externa, sino también como nuestra alma a veces llora internamente como una expresión de angustia, de estrés, de desesperanza. Muchas veces nuestra alma grita por dentro por ayuda, por un salvador, por la respuesta a lo que estamos necesitando. Muchas veces nuestra alma puede estar gritando también, ¿dónde lo han puesto? ¿Quién se lo ha llevado? Estamos en esa búsqueda de la paz o en esa respuesta de esa oración cuando tenemos a nuestro Señor resucitado al frente. Pero nada de eso dará descanso al vacío que tiene nuestro ser por estar alejado del Señor. Solo el milagro de Cristo resucitado, de escuchar que nos llama por nuestro nombre y que te dice, ahora subiré al Padre, y que su Padre es nuestro Padre y que su Dios es nuestro Dios, no porque hayamos sido justos, no porque hayamos sido oportunos, precisos, por haber buscado lo que debíamos, porque como dice Romanos 3, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, a unas se hicieron inútiles. No entendemos. Muchas veces pensamos o creemos que entendemos, o muchas veces creemos que sabemos más que Dios. Pero el Señor dice que no hay quien entienda, no hay uno justo, no hay uno bueno. Pero a pesar de eso, a pesar de la humanidad, pues el Señor no ha dejado nuestro destino, no ha dejado la salvación en manos del ser humano. Porque a pesar de que no haya quien busque, el Señor nos ha buscado. Y el Señor nos ha llamado por nuestro nombre. Eso es lo único que puede llenar el vacío de tu alma. Eso es lo único que puede calmar tu llanto, interno y externo. Para que creamos que Él es el Mesías y que nos ha llamado a compartir la mejor noticia. Y esto nos puede llevar, obviamente, también a pensar que no vale la pena gastar nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestra angustia, nuestro aliento por recibir algo que el Señor no ha llamado a ver como nuestra prioridad. Nosotros solo debemos confiar en aquel que nos ha llamado y así viviremos como Él desea. Así podremos esforzarnos y vivir conforme al llamado que el Señor ha hecho. Así que este mensaje, esta palabra del Señor nos lleva a ver cómo, a pesar de nosotros y como en cada uno de esos pensamientos, en cada una de esas angustias, en cada una de esas noches o tiempos de sobrepensar, de no encontrar una salida, de ver el agotamiento, de no encontrar esperanza, el Señor nos muestra que Él ya ha resucitado y que Él calma nuestro llanto. Romanos 8:15 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Vemos cómo ese espíritu que hemos recibido, como esa garantía de nuestro llamamiento, no es un espíritu de temor que nos lleva a quedarnos en esa condición, sino que nos lleva a clamar, Abba, Padre. Vemos cómo esta adopción que el Señor ha dado es algo que Él ha mostrado y ha revelado a través de su palabra. Como no es la primera vez que Él enseña a sus discípulos a llamar Padre al Señor. Como cuando ellos le dijeron, enséñanos a orar, no sabemos orar.
Él les dijo que oraran de esta forma: Padre que estabas en los cielos. ¿Cómo de esa forma el Señor empieza diciendo algo totalmente diferente a lo que ellos habían aprendido? Ellos decían al Señor Supremo, Soberano, Señor, pero nadie podía llamarlo Padre. En ese tiempo, en esa cultura, en esa creencia, Él estaba totalmente lejos, diferente de nosotros. Pero como el Señor les dice: oren así, Padre nuestro. Y como aquí en este texto Él dice: un espíritu de adopción como hijos, que nos permite clamar: Abba, Padre. Y como ese mismo espíritu da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Y al saber que somos hijos de Dios, al saber que el Señor nos ha llamado por nuestro nombre, esto nos lleva a vivir con esa libertad, esto nos lleva a vivir como el Señor desea que vivamos. Esto nos lleva a poder cumplir cuál es el propósito de ese llamado que Él ha hecho, que además de creer en Él y de arrepentirnos de no haberle seguido, pues el Señor nos ha hecho parte de su familia celestial y que somos coherederos con Él. Y de esa forma es la que nosotros podremos tener también coherencia en nuestra vida y en nuestro compartir con las demás personas. Y por eso nosotros debemos también reconocer y arrepentirnos todas las ocasiones en las que hemos creído que seguimos al Señor, pero en realidad no nos hemos rendido ante nuestro Jesús resucitado. O todas las veces en las que hemos escuchado este mensaje y este llamado de que el Señor ha venido y de que el Señor nos llama al arrepentimiento y a la fe en Él, pero hemos creído que nuestra búsqueda, que el poder encontrar ese cuerpo, que poder preparar especias para ungirlo, es lo que debemos hacer, que es lo que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. Pero nosotros debemos creer en ese resucitado. Y si no lo hemos hecho, si no estamos viendo eso, poder arrepentirnos, clamar a Él para escuchar ese llamado, escuchar cómo Él nos llama por nuestro nombre. Por último, quiero que veamos cómo en 1 Juan 3, del 1 al 3, cómo esto fue escrito posterior a la narración de estos hechos. Vemos cómo el Señor afirma y cumple y nos lleva a comprender y a descansar en el cumplimiento de esta promesa. Y dice 1 Juan 3, versículos del 1 al 3: Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. ¿Cómo nosotros debemos tener esta esperanza puesta en Él? Puesta en aquel que nos ha llamado y aquel que nos ha otorgado esta posición de ser hijos delante de Él. Como esta es la seguridad más grande y como es también el deleite más grande de nosotros poder amar a quienes están a nuestro alrededor, y como esta primera carta de Juan en el capítulo 3 lo dice más adelante, de que cómo sabrán que son mis hijos, el guardar sus mandamientos, el seguirle, el amarnos unos a otros. Y cómo vemos que a pesar de que íbamos en una vía contraria, a pesar de que estábamos huyendo, escapando o buscando algo para supuestamente honrarlo, pero no conociéndole de verdad, Él nos ha llamado, y ese llamado hace que nosotros, siendo parte de esa familia, podamos vivir de forma que sería imposible para nosotros: amar a otros, perdonar, confiar en Él a pesar de la escasez, descansar en Él a pesar del sufrimiento de una enfermedad, poder vivir con la felicidad de que la etapa que Él nos esté dando en el momento, sea en soltería o sea casados, es algo en lo cual Él nos está llevando a crecer y conocerle más. Todo esto solo porque lo más grande que podemos tener es ser injertados en esta familia. Y como familia del Señor, como hermanos del Señor Jesús,
como este llamado que Él le compartió a ella, que le hiciera a los demás discípulos: dile a mis hermanos que yo subo al Padre, como el hecho de ser hermanos del Señor y reconocerlo también como Rey, pues es el deleite más grande que podamos tener, la seguridad para vivir de forma que en nuestra humanidad sería imposible, pero que el Señor ha preparado para que nosotros andemos en ella. Así que yo quiero que con esto en mente nosotros podamos gozarnos y podamos también recordar que aún en tu llanto Él te llama por tu nombre. Sigue a tu maestro y anúncialo. Mis hermanos, oremos para que el Señor afirme esta palabra en nuestros corazones y nos lleve a recordar esas promesas y a recordar ese cumplimiento en Él, en su resurrección.